Muy buenos días. ¿Cómo están? Bien. Un domingo hermoso, ya en primavera, aunque de repente hace un poco de frío en las madrugadas. En otros lados está cayendo nieve, en otros lados está lloviendo. Pero aquí en nuestro México querido ya podemos disfrutar de la primavera. Empiezan los calorcitos ricos, sabrosos. Y también en este día hermoso, Dios nos quiere regalar también una palabra para todos y cada uno de nosotros. Dios quiere hablarnos a través de su palabra, a usted y a mí, por lo cual yo quiero pedirle que estemos con un corazón abierto. Yo quiero pedirles que podamos estar expectantes a lo que Dios va a hablar hoy a nuestras vidas. El hecho de que usted y yo estemos aquí hoy en esta mañana no es obra de la casualidad. El hecho de que usted esté sentado en ese lugar no es porque a usted se le ocurrió, es porque Dios lo trajo aquí y porque sabía que esta palabra era para usted y para mí. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Quiero pedirles que me apoyen abriendo sus Biblias en el Antiguo Testamento, por favor, en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo número 8, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Capítulo número 8. Y así como están sentados, quiero pedirles que pongamos atención al versículo número 2. Deuteronomio 8, versículo número 2. Lo vamos a leer de la siguiente manera. Me voy a permitir leerlo yo solo primeramente. Ustedes lo siguen con su vista y enseguida lo leemos todos juntos. ¿Ya lo tienen? De acuerdo. Dice la palabra de Dios así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Lo podemos leer todos juntos, por favor? Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ayúdenme inclinando su rostro, vamos a orar. Señor, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Queremos pedirte que así como tu presencia y tu Espíritu Santo han estado moviéndose desde el inicio de esta reunión, sopla vida hoy en esta mañana en medio de tu pueblo, mi Dios. Espíritu Santo, toma tú el control, que no sea yo hablando, sino seas tú a través de mi vida. Estamos expectantes de lo que tú nos vas a hablar hoy, Espíritu Santo. Podemos sentir tu presencia moviéndose en medio de cada lugar, moviéndose en cada lugar, moviéndose en cada lugar. Toma tú el control hoy, mi Dios, y abre nuestro corazón, te lo pedimos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor, así sea. Amén. En una ocasión, una señorita estaba enfrentando una serie de situaciones, una serie de problemas en su vida. Ya no la veía llegar, venía un problema tras otro y necesitaba urgentemente que alguien le aconsejara, que alguien le pudiera guiar. ¿Y qué mejor persona que su propio padre? Ella le tenía la confianza necesaria y se acercó a su padre. Su padre trabajaba como chef en un restaurante. Y esta señorita fue a visitar a su papá, se metió hasta la cocina, literalmente. Le dijo: papá, ayúdame. Tengo este problema, no sé qué hacer, necesito que tú me ayudes, que me aconsejes, ¿qué necesito hacer? Su padre, mientras la estaba escuchando, le dijo: ok, continúa, yo te estoy escuchando. Y lo que hizo fue preparar 3 cazuelas, y en esas cazuelas, en cada una de ellas vertió agua, encendió la estufa, y esa agua empezó a hervir. Dentro de cada una de esas ollas, en una olla puso una zanahoria, en otra olla puso un huevo y en otra olla
puso unos granos de café y empezó a hervir. Y el padre seguía escuchando a la señorita. Una vez que la señorita terminó: papá, no me has dicho absolutamente nada y yo estoy desesperada, necesito que me digas qué tengo que hacer, aconséjame, soy tu hija. Y el papá le dijo: yo te escuché atentamente y te voy a demostrar qué es lo que pienso al respecto. Estos tres elementos, la zanahoria, el huevo y el café, han sido sometidos a un mismo factor de presión, a un agua hirviente. Han sido sometidos a una situación extrema como quizás tú en este momento la estás enfrentando. Han sido sometidos a esta agua hirviente y vamos a ver cómo reaccionaron cada uno de ellos. Y después de algunos minutos que el agua estuvo ferveciendo, tomó la zanahoria y le dijo: tócala. Y la señorita, al tocar la zanahoria, estaba totalmente blanda, se había reblandecido. Después le dijo: toma el huevo. La señorita sacó el huevo, lo tomó, le quitó cuidadosamente la cáscara y se dio cuenta que el contenido interno estaba duro, se había endurecido. De un huevo normal que tenía en su interior líquido, después de haber pasado por este proceso, se había endurecido. Y posteriormente le dijo: toma el café. Inmediatamente, cuando la señorita se acercó a la olla que tenía los granos de café, inmediatamente percibió un olor agradable. Pues bien, lo que yo te quiero enseñar a través de este ejemplo es lo siguiente. La zanahoria, antes de ser sometida a esta agua hirviente, era un elemento duro, era un elemento macizo. Pero una vez que participó en esta tribulación, en esta agua hirviente, inmediatamente se vio reblandecida, no soportó la presión. El huevo, sin en cambio, antes de que lo introdujéramos en su interior, estaba líquido. Estaba flexible, estaba accesible, pero una vez que pasó por este proceso del agua hirviente, su interior se endureció. Pasó por este problema y todo su interior se endureció. Y por otro lado tenemos al café, que el café también fue sometido bajo las mismas circunstancias, bajo la misma temperatura, pero el café supo adaptarse a las circunstancias y lo aprovechó para destilar un aroma agradable. Problemas siempre vas a tener, le dijo a su hija. Circunstancias adversas siempre van a existir. Lo que va a determinar el cómo van a afectar en tu vida es cómo tú vas a enfrentar esas situaciones. Si te vas a dejar reblandecer como la zanahoria, o si por el contrario, a través de la adversidad te vas a volver dura y fría como el huevo, o si a través de la circunstancia adversa, a través del desierto, tú vas a aprender a destilar un aroma agradable y vas a sacarle provecho a las circunstancias. Hoy en esta mañana, desde esa perspectiva, ¿qué somos nosotros? En medio de nuestro problema, en medio de nuestra tribulación, ¿qué somos? ¿Una zanahoria? ¿Estamos siendo un huevo? ¿Estamos siendo unos granos de café? Nosotros como cristianos, al aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, no estamos excluidos de pasar adversidades y aflicciones. Nos mintieron si alguien nos dijo: ¿sabes qué? Acepta a Jesús y todos tus problemas van a desaparecer. Efectivamente, cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, existe una diferencia y existe un panorama distinto, pero déjeme decirle que los problemas no van a desaparecer. Los problemas seguirán existiendo. Los problemas seguirán permaneciendo. Acompáñame por favor al libro de los Salmos rápidamente, en el capítulo número 34. Libro de los Salmos 34, versículo número 19. Dice la palabra de Dios: muchas son las aflicciones del pecador. Muchas son las aflicciones de la persona que no cree en Jesús. ¿Sí dice así? ¿Ya lo encontraron? ¿Qué dice? ¿De quién? Del justo. Y una persona justa es aquella que ha sido redimida y lavada con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice que son pocas las aflicciones. De vez en cuando tendremos aflicciones. ¿Qué dice? Muchas aflicciones, pero de todas ellas le librará Jehová. Nosotros como cristianos no estamos exentos de pasar por tribulaciones.
Pareciera ser que de repente hoy en día los temas más sonados en la iglesia de Cristo, en medio de los cristianos, son temas como éxito, prosperidad, tú puedes hacerlo, Dios está contigo, Dios te puede prosperar, alcanza el éxito, alcanza la felicidad. Pero el seguir a Cristo es mucho más que eso. No se trata de sacarle provecho a ese conocimiento personal y decirle a Dios, dame todo lo que necesito. De manera natural van a venir retos y pruebas a nuestras vidas. Esos momentos nosotros los podemos determinar como lapsos de obscuridad, momentos de tormenta en nuestra situación personal, como si estuviéramos en medio de un desierto. Por eso el título de esta mañana es en medio del desierto, en medio de la aflicción, en medio del problema. Usted y yo no estamos exentos a no pasar por estas situaciones difíciles. Si en este momento usted no lo está pasando, gracias a Dios, pero déjeme decirle que tarde o temprano usted y yo lo vamos a experimentar, porque es un proceso natural. Nosotros vemos ejemplos en las Escrituras de cómo gente que era hijos de Dios, gente que tenía toda su fe cimentada en Dios, pasaron por este desierto, pasaron por este problema. Hay varios ejemplos en las Escrituras, pero los más conocidos podemos mencionar, por ejemplo, a Job. Este personaje bíblico que lo tenía todo. Tenía riquezas, tenía propiedades, tenía una hermosa familia, tenía hijos, lo tenía todo aparentemente. Y era un hombre justo. Pero más sin embargo, por una serie de situaciones, empezó su desierto. Empezó a introducirse en ese momento oscuro. Y de repente, de la noche a la mañana, perdió todo. Sus hijos murieron, sus propiedades se acabaron. Él le llegó una enfermedad y quedó reducido a la miseria. Y más sin embargo, en esa transición de desierto, aun cuando hubo gente que llegó y le dijo, no vas a poder, reniega a Jesús, ¿para qué lo sigues alabando? Mira cómo te tiene. Aún a pesar de esas adversidades, él supo mantenerse. Él supo mantenerse como los granos de café. Aprovechó la circunstancia adversa para sacar un olor agradable. Otro ejemplo que podemos mencionar es José. Usted y yo lo conocemos a la perfección. Este joven que de repente todo lo tenía, era bien querido por sus padres, quizás no por sus hermanos, pero tenía una condición estable y también en un abrir y cerrar de ojos empieza su desierto. Es vendido como esclavo, lo intentan matar sus propios hermanos, es humillado, es culpado de algo que no hizo, es refundido en la cárcel, es olvidado en la cárcel, una tras otra, tras otra, tras otra. La vida le estaba dando tundas, la vida lo estaba maltratando, la vida lo estaba metiendo en ese desierto hasta lo más mínimo. Pero aún a pesar de ello, él logró sobreponerse y llegó a ser rey de Egipto. Circunstancias adversas que usted y yo no vamos a evitar, rachas que están llenas de problemas, de aflicciones, de enfermedades, donde a lo mejor usted y yo estamos en esa circunstancia hoy en día y ya no vemos la luz al final del túnel y decimos, Señor, ¿qué está pasando? Señor, ¿por qué me estás tratando así? Esta enfermedad no se me quita. Este problema con mi hijo, con mi hija no lo puedo solucionar. Mira el trabajo, ¿cómo está? Mira las circunstancias con mi esposo, con mi esposa. ¿Qué hago? Y estamos en ese desierto, sumergidos. Pero el mismo Jesús nos comentó que usted y yo íbamos a sufrir. El mismo Jesucristo nos los mencionó, que en este mundo íbamos a tener aflicciones. Lo dice Juan 16:33. No vaya, solamente anótelo si usted lo desea. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero el Señor no nos va a quitar del problema. Vamos a tener aflicciones. Estos tiempos de desierto, ¿cómo llegan a nuestras vidas? ¿De qué manera se acercan a nosotros cuando todo pareciera ser que todo va excelente? ¿Por qué se generan esos tiempos de desierto? Hay algunas circunstancias, pero en algunas ocasiones estas situaciones o estos desiertos, son permitidos por Dios mismo.
Algunos de estos desiertos son permitidos por Dios mismo, porque lo que Él desea es que usted y yo aprendamos a esperar en Él, que no es nada sencillo. Porque Él quiere probar nuestra fe. Él quiere probar qué tanto le amamos en la situación adversa. Porque lo hemos dicho varias veces, es muy fácil decir, yo tengo toda la fe del mundo cuando todo va bien, ¿no? Pero cuando todo va mal, cuando de repente empiezan los problemas y nos empezamos a introducir en ese desierto, ahí es donde usted y yo somos probados por Dios. Y Dios a veces lo permite para que usted y yo podamos madurar, para que usted y yo podamos crecer espiritualmente, para que nos quite de nuestra comodidad, nos sacuda un poquito y nos diga, hey, necesitas buscarme con más ímpetu. Hay ocasiones en que también Dios permite estos tiempos de desierto para disciplinarnos. De repente usted y yo nos estamos alejando del camino de Dios y Dios usa el desierto para decir, a ver Israel, vente para acá. Cuidadito, este es el camino correcto. Dios usa estos momentos también para disciplinarnos. Acompáñame por favor al libro de Hebreos si son tan amables. Nuevo Testamento. Hebreos capítulo número 12. Como siempre les pido, quiero pedirles que busquemos en nuestra Biblia los versículos. Si tienen dónde anotar, anoten. Esta palabra es para usted y para mí. Dios nos disciplina. Hebreos 12, versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Queremos ser hijos de Dios? Pregunto en esta mañana, ¿deseamos y anhelamos ser hijos de Dios? Pues déjeme decirle que va a haber disciplina, porque el Padre al Hijo que Él ama, lo disciplina, y lo podemos ver en nuestras mismas familias. Nosotros como padres corregimos a nuestros hijos, ¿por qué? Porque les amamos. Si no nos importaran, dejaríamos que hicieran lo que quisieran, pero ahí también les demostramos su amor. Jóvenes que hoy están aquí en esta mañana, si papá o mamá te está disciplinando, es porque te quiere, no es porque te quiera hacer la vida de cuadritos, es porque te ama. Y de esta misma manera el Señor nos los dice, nosotros somos hijos de Él, por lo tanto Él nos va a disciplinar, versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. No queremos ser bastardos. Queremos ser hijos de Dios, por lo tanto Dios va a aprovechar ese momento de desierto para tratar disciplina con usted y conmigo. Dios lo provoca en algunas ocasiones este desierto. Pero en otras ocasiones también Dios permite que el enemigo entre en acción. Dios permite que el enemigo entre y venga y nos sacuda. Y como decimos normalmente por ahí, nos mete unos calambres para que nos haga reaccionar. Algunos de estos ejemplos lo vemos con el mismo Job. Dios en su reunión celestial presumía de su siervo Job y decía, ¿quién como él en toda la tierra? Me respeta, me venera, hace todo lo que le digo. Pero en ese momento llegó ¿quién? El enemigo, llegó Satanás. Dice que venía de hacer su chamba en medio de la tierra. Y le dice, Él te alaba, Él te sirve, Él está agradecido contigo, porque le das todo. ¿Cómo no lo vas a tener contento? De repente toca su vida, toca su familia, toca sus cosas materiales y verás cómo no reniega de ti. Y nuestro Señor, nuestro Dios acepta el reto y le dice, está bien, todo lo que tiene está en tu mano. Dios le permitió al enemigo meterse. Y Dios en ocasiones, esos desiertos que usted y yo estamos pasados, permite que el enemigo venga y lo haga. El mismo Señor Jesucristo lo vivió en carne propia. Estando aquí en la tierra, Él fue llevado ¿a dónde? Al desierto. ¿Y quién lo visitó ahí? Satanás. ¿Quién lo permitió? Dios. Y Satanás llegó y tentó a Jesús. Dios lo permitió. Otro ejemplo lo podemos ver en Lucas 22:31, cuando Jesús se dirigía a Pedro y le decía, Pedro, Satanás
ha pedido tu vida para zarandearte como trigo. Satanás está al acecho y en ese momento le está diciendo, dame chance. Quiero entrar, quiero meterme ahí, destruir, para que veas cómo tus hijos, una vez que están en el desierto, reniegan tu nombre y te dan la espalda. Los desiertos a veces son permitidos por Dios. Los desiertos a veces son permitidos porque Dios le permite al enemigo interactuar. Pero también en ocasiones esos desiertos que usted y yo pasamos son ocasionados por nosotros mismos. Y son ocasionados por las consecuencias de nuestros pecados. Este es un tema que equivale a una prédica completa, pero que es necesario mencionarlo. A veces el desierto que usted y yo pasamos es ocasionado por la consecuencia de nuestro pecado. ¿Cómo? Pues no, que Dios perdona mis pecados y se olvida de ellos y los sepulta en lo más profundo de la mar. ¿No lo dice así su palabra? ¿No que Él nos lava por completo y se olvida de todo? Sí. Cada vez que usted y yo vengamos y nos arrepintamos genuinamente y le digamos, Dios, perdóname, y Dios detecta un arrepentimiento genuino y sincero en nosotros, Él nos perdona y limpia todo pecado y se olvida del pecado, mas no de la consecuencia. Ojo, usted y yo podemos estar pecando y decimos, Dios me perdona. Claro, Dios nos perdona, pero las consecuencias del pecado se quedan. Las consecuencias del pecado se quedan. Y lo podemos ver en las Escrituras. Sabemos la historia de David y Betsabé. ¿Sí la conocemos? Acompáñame por favor al Antiguo Testamento en el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo número 11. David y Betsabé. La mayoría de nosotros conocemos también esta parte de las Escrituras. David está de ocioso mientras su pueblo está en la batalla. Él está en su reino, no sabe en qué ocupar su tiempo, anda paseándose en todas sus propiedades y de repente a lo lejos ve a una mujer, la codicia y como tiene todo el poder, manda por ella y la posee. Pero esa mujer era casada. Y no conforme con ello, como muchos de nosotros cometemos el error de que un pecado lleva a otro pecado y otro pecado lleva a otro pecado y se forman cadenas de pecado para tratar de ocultarlo. ¿Qué es lo que hace? Al esposo de Betsabé, que está en la batalla y está peleando por él y su reino, lo manda a matar. Y él piensa que ahí quedó todo. Todo eso usted lo puede ver con calma en el capítulo 11 de segundo de Samuel. Pero en el capítulo número 12 llega un profeta que es Natán. Y le explica y le lanza un veredicto. Segundo de Samuel 12, versículo número 10, si son tan amables. Dice la palabra, por lo cual ahora no se apartará, ¿qué dice? Jamás de tu casa la espada. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Versículo 11. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Esta profecía se cumplió más adelante. Versículo 12, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Versículo 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. David reconoció su pecado. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. ¿Qué le quiso decir? Remitido, remisión, perdonar. Es decir, Jehová perdonó el pecado de David, ¿sí o no? Se lo perdonó, le dijo, te perdono, no hay problema, no morirás. Pero ¿cuál fue la consecuencia? Nunca se apartará de tu casa la espada. Y vemos que más adelante siempre hubo muerte en la casa de David. Siempre hubo muerte. ¿Dios perdonó su pecado? Sí, pero la consecuencia es responsabilidad de usted y mía. Y quizás ese desierto que usted y yo estemos pasando es por consecuencia de nuestro pecado. En alguna ocasión estaba un pastor
un ministro de Dios que servía en la iglesia y daba su testimonio y decía, antes de conocer a Jesús yo robaba en la empresa en donde estaba y nadie se daba cuenta, hacía mis trucos contables y robaba dinero. En su momento se dieron cuenta y me despidieron. Más adelante yo conocí a Jesús y le pedí perdón por mis pecados y Jesús me perdonó. Y yo servía, y yo predicaba el evangelio, servía en la iglesia. Pero hubo un momento en el cual yo tuve que volver a pedir trabajo nuevamente. Y cuando yo llegué a tener una entrevista de trabajo, quien me tocó entrevistar fue la misma persona que en su momento me había corrido en el anterior trabajo. ¿Ustedes me sabrán si le dieron trabajo o no? Claro que no. Estaba arrastrando una consecuencia de su pecado. Dios ya lo había perdonado. Pero hay consecuencias. Hay consecuencias. Ese desierto que usted y yo estamos pasando puede ser generado por nosotros. Y es una regla que también está en la Escritura en Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre coseche, sembrare, eso también segará. Lo que usted siembre lo va a segar. Si usted sembró pecado en un momento dado, Dios lo va a perdonar, no va a haber problema. Pero eso usted ya lo sembró y más adelante lo va a cosechar. ¿Cuál es el desierto que usted y yo estamos pasando? ¿Dios lo está permitiendo? ¿Es acaso el enemigo que intervino? ¿O es nuestro propio pecado lo que está influyendo en ese desierto? Sea cual sea el caso, Dios aprovecha ese tiempo para que en medio del desierto Él actúe sobre nosotros de diferentes formas. Y algunas de esas formas las vimos nosotros en nuestro versículo base, en el versículo de inicio. Regresemos por favor a Deuteronomio, capítulo número 8, por favor. Dios aprovecha cualquier circunstancia. Y en medio del desierto no es la excepción. Dios aprovecha cuando usted y yo estamos en medio del desierto. Vamos a analizar estas circunstancias que Dios actúa, qué es lo que Dios hace con nosotros en medio del desierto, qué es la manera en cómo Dios interactúa cuando usted y yo estamos en ese momento de oscuridad, cuando usted y yo estamos en ese momento donde pareciera ser que estamos completamente solos y abandonados. ¿Qué es lo que Dios hace? Nuevamente Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y la primera actividad que Dios hace en el desierto con nosotros es para afligirte. El primer punto, la primera forma en la que Dios actúa en medio del desierto con nosotros es Dios nos aflige. En el desierto Dios nos va a afligir. ¿Qué significa esto? Que Dios nos va a humillar. Dios va a quitar todo orgullo de nuestra vida y nos va a humillar y nos va a hacer reconocer su grandeza. Dios nos va a oprimir. Dios nos va a generar angustia. Eso es lo que significa aflicción. Dios va a hacer en el desierto eso con usted y conmigo. El primer punto es que Dios nos aflige. ¿Pero para qué Dios nos aflige? Primero, para producir paciencia en usted y en mí. Para producir paciencia. Acompáñame a Romanos, por favor. Nuevo Testamento. Romanos capítulo número 5. Yo quiero pedirle mucho que no se distraiga, que se mantenga aquí conmigo y que estemos atentos. Romanos 5, versículo número 3. Dice la palabra, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, o sabiendo que la aflicción, en otras palabras, ¿qué produce? Paciencia. Cuando Dios nos aflige, Dios nos enseña a ser pacientes. Estamos en una época en donde todo lo queremos ya, al momento, instantáneo. Estamos en la era de la tecnología donde todo lo tenemos cómodo y a la mano. Dios aprovecha ese desierto para decirte, calma, no es así. Tienes que aprender a tener paciencia. Por lo tanto, debo afligir tu vida, debo afligir tu familia, debo afligir tus circunstancias,
Porque Dios desea generar en nosotros paciencia. ¿Por qué Dios nos aflige en el desierto? También para aprender sus ordenanzas. Para aprender sus ordenanzas. Lo vemos en el Salmo 119, por favor, rápidamente. Libro de los Salmos, capítulo 119. Yo sí le agradecería muchísimo que anotara estos versículos para que en casa usted los pueda meditar con mayor calma. Dios nos aflige para que aprendamos. Hay ocasiones en que muchos de nosotros no aprendemos más que solamente así. Y Dios utiliza esta táctica para enseñarnos. 119, versículo 67. Antes que fuera yo humillado, antes de que Dios me afligiera, ¿cómo andábamos? Descarriado andaba. Muchos de nosotros antes de que Dios nos trajera, nos dijera, a ver, vente para acá. Vas a tener un tiempo de desierto conmigo. Andábamos descarriados, andábamos haciendo lo que nosotros queríamos. Dios dice, ¿sabes qué? Te voy a humillar, te voy a afligir. Después de eso, ¿qué sucede? Mas ahora guardo tu palabra. ¿Qué hizo que el salmista guardara su palabra? La aflicción, la humillación. Dios nos aflige para que usted y yo aprendamos a guardar su palabra. Hay ocasiones en que cuando todo está bien, venimos, nos sentamos, la palabra de Dios entra por el oído derecho y sale por el oído izquierdo y no pasó absolutamente nada. ¿Sabe qué? En el desierto, usted y yo aprendemos a obedecer, aprendemos a respetar las ordenanzas de Dios. Dios nos aflige también para hacernos depender de Él y volver a Él. Nos hace recordar, soy tu Dios, soy tu Padre, tú eres mi Hijo. Y cuando usted y yo nos descarriamos, nos olvidamos completamente de Él. Acompáñeme a segundo libro de Crónicas en el Antiguo Testamento. Segundo libro de Crónicas, capítulo número 33. Vemos el caso de un rey, el rey Manasés. Segundo de Crónicas 33, versículo número 12. Hablando de este rey, segundo de Crónicas 33, 12, dice, mas luego que fue puesto, ¿cómo? En angustias, mas luego que fue afligido, luego que fue humillado, ¿qué dice? Oró a Jehová su Dios, humillado grandemente, ¿en dónde? En la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración. ¿Cómo fue que Dios escuchó su oración? ¿Después de qué? De haberse humillado, de haber sido afligido. Cuando usted y yo nos humillamos y reconocemos la grandeza de Dios, Dios nos escucha. ¿Por qué Dios nos aflige? Para generar paciencia, para aprender sus ordenanzas, nos hace depender y volver a Él. ¿Por qué Dios nos aflige también? Para que usted y yo podamos obtener la gracia de Dios. ¿Cuántos quieren tener gracia de Dios en su trabajo, en su familia, en la escuela? Amén. Pues ¿sabe qué? Para que tengamos gracia, Dios debe humillarnos. Dios debe afligirnos. Primera carta de Pedro, Nuevo Testamento, primera de Pedro, capítulo número 5. Leemos todos estos versículos de las Escrituras para que nos demos cuenta que esta enseñanza está fundamentada en la palabra de Dios. No lo estamos inventando. Primera carta de Pedro, capítulo número 5, versículo número 5. Dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Dios resiste a los soberbios. ¿Y a quién da gracia? A los humildes, a los que se han humillado, a los que han sido afligidos, Dios les va a dar gracia. En el desierto Dios nos aflige para generar paciencia, para que usted y yo aprendamos sus ordenanzas, para hacernos depender de Él y volver a Él, para obtener la gracia de Dios. Por eso Dios nos aflige en medio del desierto. La segunda acción que Dios hace con nosotros en el desierto, regresamos a Deuteronomio nuevamente, capítulo 8, versículo 2. 40 años en el desierto para afligirte y luego dice, para probarte, para probarte. La segunda acción que Dios hace con nosotros en el desierto es, Dios nos prueba.
Dios nos hace un examen. Dios nos evalúa en medio del desierto, en medio del problema. Dios nos mete en tentación. Dios sabe de qué pie cojeamos usted y yo. Dios nos va a meter en tentación en ese tiempo de desierto para probarnos. ¿Y por qué Dios nos va a probar? Porque en primer lugar va a someter a prueba nuestra fe. En primer lugar va a poner a prueba nuestra fe. Acompáñame por favor a primera carta de Pedro. Capítulo número 1. Yo les agradezco el esfuerzo que ustedes hacen para buscar en su Biblia el pasaje. A veces en casa no tenemos el tiempo para leerla. Aquí la desempolvamos un poquito y nos ejercitamos con nuestra arma, que es nuestra Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 6, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. 7, ¿para qué? Para que sea sometida a prueba vuestra fe. Para que sea sometida a prueba vuestra fe. En ese tiempo de desierto Dios prueba nuestra fe. Mencionábamos, cuando todo va excelente y todo va color de rosa, ¿es fácil tener fe? Claro. Pero cuando todo está oscuro, cuando estoy en medio de la enfermedad, cuando me he quedado solo y nadie me apoya, cuando pienso que incluso Dios me ha abandonado, en ese momento tener fe es una prueba. Y es un reto en nuestras vidas. Dios quiere generar en nosotros fe. ¿Cómo va a generar esa fe? ¿Cómo va a generar que usted y yo tengamos esa fe de decirle a ese monte, desarráigate y vete al mar? ¿Es posible eso? Sí, con fe. ¿Qué magnitud debemos de tener de fe para hacer eso? ¿Cómo vamos a hacer crecer nuestra fe? ¿Cuando todo va bien? En las pruebas. Cuando Dios nos prueba. ¿Usted quiere tener una fe grande? ¿Usted quiere creer en Dios y creerle a Dios? Si usted quiere que su fe se fortalezca, entonces tiene que decirle primero a Dios: pruébame, méteme en el desierto, evalúame. ¿Cuántos quieren hacer eso? ¿Cuántos queremos hacer eso? ¿Nadie? Es complicado, ¿verdad? Es complicado salirnos de nuestra zona de confort, pero Dios desea eso en nuestras vidas. Dios nos prueba para someter a prueba nuestra fe. Dios también nos prueba para generar esperanza. Lo vemos en Romanos 5:4. Dios a través de la prueba genera esperanza en nosotros, genera que usted y yo esperemos en Él, que no es nada sencillo. Esperar en Él es de las cosas más complicadas. Pero para eso Dios nos prueba. Dios también nos prueba para producir paciencia. Acompáñenme en Santiago, el libro, la carta antes de Pedro, de primera de Pedro, Santiago, capítulo número 1, versículos números 2 y 3. Santiago 1, versículos 2 y 3. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí me detengo un momento, un tanto contradictorio este versículo, ¿no creen? ¿Qué nos dice Santiago? Cuando estemos en diversas pruebas, ¿cómo debemos estar? Con gozo. ¿Fácil? ¿Sencillo? En nuestras fuerzas no es posible, pero en Dios todo es posible, amén. Tenemos que aprender a ser gozosos en medio de la prueba. Y luego el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Usted quiere aprender a ser paciente? Debemos decirle a Dios: pruébame en medio del desierto. Pruébame y evalúame en medio del desierto. Dios nos prueba también para demostrarnos que somos justos. Porque su palabra dice, no vamos allá, pero anótelo, en el Salmo capítulo 11, versículo número 5, Salmos 11:5, y en Jeremías 20:12, en esos dos pasajes Dios dice que Dios prueba al justo. Dios prueba al justo. Contradictorio también, mas sin embargo es así. Queremos ser justos delante de Dios, Dios nos va a probar. Dios nos va a probar. Y Dios nos va a probar también para enseñarnos
que la prueba que usted en este momento está pasando, la prueba que yo en este momento estoy pasando, es la prueba que justo podemos soportar. Repito, Dios nos prueba para enseñarnos que la prueba que usted y yo estamos pasando en este momento es justo lo que usted y yo podemos aguantar. Porque su palabra de Dios dice que no nos va a dar una prueba, una tentación mayor a la que no podamos soportar. Por lo tanto, el problema o la enfermedad o la circunstancia o en el desierto que usted y yo estemos pasando en este momento es justo el nivel en el cual Dios nos cataloga y nos dice: este problema tú lo tienes, esta enfermedad tú lo tienes porque tú eres capaz de sobrellevarlo. ¿Esta enfermedad tan grande, mi Dios? ¿Este problema tan grande? Sí. Dios sabe que usted y yo podemos soportarlo. Vamos a primera carta a los Corintios, capítulo número 10. Esa circunstancia que usted y yo estamos sufriendo en este momento y que pensamos que es demasiado, Dios nos dice que es justo lo que usted y yo podemos soportar. Primera a los Corintios, capítulo número 10, versículo número 13. ¿Ya lo tienen? Es importante que usted y yo lo veamos. Primera a los Corintios 10:13 dice: nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, en primer lugar, lo que usted y yo estamos soportando no es extraterrestre, no es de algo de más allá, es algo humano. Pero fiel es Dios, ¿cómo dice? Que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Esa es una garantía. Que la prueba que usted y yo estamos pasando en este momento es algo que está en nosotros soportarlo. Dios no nos va a dar más allá de lo que usted y yo no podamos soportar. ¿Esto tan grande que estoy pasando?, me preguntará usted. Sí, ese problema tan grande como usted lo ve es justo lo que usted puede soportar. Dios no nos va a dar más allá de eso. No nos dejará de ser tentados más de lo que poder resistir, sino que también, otra garantía más, dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios nos prueba para probar nuestra fe, para generar esperanza en nosotros, para producir paciencia en nosotros, para demostrarnos que usted y yo somos justos delante de Él y para enseñarnos que la prueba que usted y yo estamos pasando en este momento es justo lo que usted y yo podemos soportar. ¿Lo creemos? No los noto muy convencidos. Dios nos pasa en el desierto para afligirnos. Dios nos pasa en el desierto para probarnos. Y el tercer punto y el último, Deuteronomio nuevamente 8:2. En el desierto para afligirte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón. Para saber lo que había en tu corazón. En medio del desierto Dios nos aflige, Dios nos prueba y también, número 3, Dios mira nuestro corazón. Dios mira nuestro corazón. Usted y yo podemos engañar a medio mundo con nuestra apariencia externa, pero déjeme decirle que a Dios nunca lo podremos engañar porque Dios tiene la capacidad de ver nuestro corazón. Y en medio de ese desierto Dios quiere ver nuestro corazón. Dios nos examina. Dios quiere saber cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Quiere evaluar nuestra mente. Quiere evaluar nuestro corazón. Quiere saber qué hay realmente dentro de nosotros. Como normalmente decimos, cuando está el problema es cuando mostramos el cobre. Porque es cuando nos dejamos vencer y es donde realmente aflora lo que hay en nuestro interior. Usted y yo, cuando está la época de bonanza, cuando todo está bien, podemos venir, sentarnos, alabar a Dios, adorarle, escuchar su palabra, estar sonrientes. Pero cuando viene la adversidad, nos transformamos por completo y empezamos a renegar de Dios y empezamos a reclamarle a Dios, si nosotros tuviéramos el derecho de hacerlo. Ahí es cuando realmente aflora lo que usted y yo traemos en nuestro corazón. Y es justo en el desierto cuando Dios evalúa y mira nuestro corazón para evaluar nuestra mente, para evaluar nuestras intenciones. Acompáñenme al libro de los Salmos, capítulo número 7. ¿Están conmigo? Ven, qué bueno, gracias a Dios. Salmo 7, versículo 9.
Dice, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Y esta parte es la interesante, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. En el desierto, nuestro Dios que es justo va a probar nuestra mente y nuestro corazón. ¿Cuándo? ¿Cuando todo va bien? No, en medio del desierto. Dios mira nuestro corazón para evaluar nuestra mente, nuestro corazón. Él quiere saber qué hay en nuestro corazón en ese momento de aflicción. Acompáñame a Lucas, por favor, Nuevo Testamento. Lucas capítulo número 6. Versículo número 45. Lucas 6, 45. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y luego dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que abunda en nuestro corazón en medio del desierto? ¿Alabanzas a Dios en medio de la opresión? ¿Qué es lo que abunda en nuestro corazón en medio del desierto? ¿Agradecimiento a Dios por la prueba? ¿O lo que abunda son reclamos? ¿Lo que abunda son darle la espalda a Dios? ¿Lo que abunda es, no creo en ti, me abandonaste? ¿Quejas? ¿Qué es lo que abunda en nuestro corazón en medio del desierto? Dios lo quiere evaluar, Dios lo quiere mirar. Dios mira nuestro corazón también para hacernos ver qué tan lejos estamos de Él. Al mirar Dios nuestro corazón se da cuenta cuál es nuestra cercanía o nuestra lejanía de Él. Ahí más atrás un poquito en Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo número 7. Marcos, capítulo número 7. Versículo número 6, una palabra fuerte, dice Marcos 7, 6. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Como decíamos, nosotros de labios podemos alabar a Dios y aparentar que todo va bien, pero en nuestro interior, ¿qué hay? ¿Qué tan lejos de Dios está nuestro corazón en medio del desierto? Nuestro corazón se enfría en medio de la aflicción. Nuestro corazón se ve reducido en medio de la aflicción. Es natural, somos humanos. Pero es ahí donde Dios quiere mirar de qué estamos hechos usted y yo. Ahí es donde Dios quiere mirar nuestro corazón. Él quiere discernir nuestras intenciones. Porque dice Dios en Hebreos que Dios discierne las intenciones del corazón. Él conoce cuál es nuestra intención. Él pesa nuestros corazones, Él pone en la balanza nuestro interior y Él pone en ese momento en el desierto de qué estamos hechos, cuál es lo que radica, lo que abunda en nuestro corazón en ese momento de prueba. ¿Qué es lo que Dios hace en el desierto? Nos aflige, nos prueba y mira nuestro corazón. No importa cuán grande sea el desierto que en este momento usted y yo estemos atravesando. Hemos estado orando y en las peticiones que de repente hay en el pizarrón, hay muchísimos desiertos en medio de la congregación. Y yo creo que esta palabra de Dios la ha vertido por algo. Porque usted y yo estamos pasando por un momento de desierto. Porque usted y yo no entendemos qué es lo que pasa y cuestionamos a Dios y le decimos, ¿por qué? Cuando lo que usted y yo debemos aprender a cuestionar es diciendo, ¿para qué? ¿Para qué esta circunstancia? ¿Para qué esta situación, mi Dios? ¿Qué me quieres mostrar? ¿Qué me quieres probar? ¿De qué manera me quieres afligir? ¿De qué manera quieres mirar mi corazón? No importa la magnitud de la tribulación. No importa el tamaño de la enfermedad que usted y yo estemos viendo hoy en esta mañana. Hoy hemos aprendido que en cada circunstancia adversa Dios actúa en nuestras vidas y no nos deja solos. Quiero pedirle que nos pongamos de pie en esta mañana, por favor. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo hoy en esta mañana. Así, quiero pedirle que cierre sus ojos. Esta palabra ha sido vertida hoy por una razón. Y usted y yo la conocemos perfectamente. ¿Sabe Dios por qué lo hizo hoy en esta mañana? Quizás usted y yo estemos pasando por pruebas. Quizás usted y yo estemos pasando por luchas.
Quizás usted y yo estemos pasando por circunstancias. Cierre sus ojos, por favor, no se distraiga. Quiero que así con sus ojos cerrados me permita leerle esta parte de las Escrituras. Está en Isaías 43, versículos 1 al 3. Y tómelo como una promesa para usted hoy en esta mañana. Mantenga sus ojos cerrados. Yo quiero hacer antes una invitación. Si hay alguien aquí en medio de nosotros que no ha tenido la oportunidad de recibir a Jesucristo y haber tenido un encuentro personal con Él, todos con sus ojos cerrados, yo quiero pedirle que ahí en su corazón, si esta mañana hoy Dios ha hablado a su vida y quisiera aceptarle, levante su mano derecha en su lugar. Nadie le está mirando. Solamente quiero hacer una oración por usted. Amén. 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 Sí, mi Dios. Sí, mira las manos, Señor. Eres hermoso. Tú te estás moviendo aquí, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte hoy, en esta mañana, que las personas que han levantado su corazón hoy te aceptan como su único y suficiente Salvador. Ahí en su lugar, quien está levantando su mano, repita conmigo: Señor, yo te acepto hoy como mi único y suficiente Salvador. Te invito a mi vida, ven y mora en mí y ayúdame a salir de este desierto. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Sí, Señor. Puede bajar su mano. Los demás con los ojos cerrados. Insisto, Dios habló esta palabra hoy por un motivo. Yo quiero tomar un pequeño tiempo nada más, si usted me lo permite, y para que demos ese pequeño paso de fe. Si usted está pasando por una circunstancia adversa, yo quiero invitarle que usted pueda pasar aquí al frente, por favor. Deje su lugar. Y si usted hoy ha reconocido que Dios lo tiene y lo está afligiendo, lo está probando, y Dios está mirando y escultando su corazón, permítanos orar por usted hoy en esta mañana. Quiero pedirle que deje su lugar y venga aquí al frente un momento para que podamos orar por usted. El Señor conoce nuestro corazón. Amén, amén, venga. Venga hoy en esta mañana. Vamos a tomar un momento más. Los demás que estén en su lugar, mantengan sus ojos cerrados, por favor. Mantengan sus ojos cerrados, por favor. Mantengan sus ojos cerrados, por favor.